Hermanos, hermanas, bendiciones para sus vidas. Hoy Dios nos habla en Deuteronomio capítulo 9, verso 22 al 29. Y antes de leerlo, quisiera que veamos cómo este capítulo prueba lo que Moisés afirmaba, que los israelitas eran tercos por naturaleza. Él les recuerda que las ocasiones cuando se habían rebelado en contra de Dios, especialmente la peor revelación de todas, cuando hicieron el becerro de oro, ¿no?, que lo encontramos en Éxodo 32. Esto también deben recordarlo. El verso 7 dice, justamente con el hecho de que Dios los había guiado por el desierto, en capítulo 8, verso 2, y sus mandamientos, capítulo 8, verso 11, a fin de mantenerse en la difícil senda de la obediencia para con el pacto. No solo debían reconocer la bondad de Dios, sino también su propia debilidad. Por esta razón es que Moisés los confronta con el doloroso recuerdo de lo que habían hecho en Horeb, que es el monte Sinaí. El contexto del día de ayer, que es del verso 9 al 21, que Pastor Américo, ¿no?, nos bendijo con esa palabra, al cabo de 40 días en el monte, Dios le da las tablas del pacto a Moisés, que son los 10 mandamientos, y lo vemos en Éxodo 20. Y le dice que descienda rápido porque el pueblo se corrompía rindiendo adoración a una imagen, que es el becerro de oro. También dice Dios a Moisés que destruiría a Israel y levantaría una nación más fuerte y poderosa con Moisés. Entonces, Moisés desciende furioso, dice el verso 15, y con las tablas del pacto en sus 2 manos. También intercede por el pueblo y Dios escucha su oración. Destruye aquel becerro hasta que queda en polvo y es arrojado. El verso 22, que es el de hoy, es como un paréntesis porque Moisés vuelve a interceder por el pueblo. Encontramos este suceso en Números 11 del verso 1 al 3, con la rebeldía una vez más del pueblo de Israel. Ahora sí, leo el pasaje delimitado desde el verso 24 al 26. Deuteronomio capítulo 9, verso 24 al 26. Dice, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Israel pronto se apartó del camino que Jehová mandó. El líder ya no estaba presente. Pasaban los días y el pueblo esperaba. Eso pasó en aquel entonces cuando Moisés subió al monte. ¿Podría pasar esto con nosotros? Ya son más de 30 días, 37 para ser específico, en cuarentena, cambiando y reorganizando nuestras vidas durante estas fechas en muchos sentidos. ¿Cómo estuvimos estos días en nuestra vida personal con el Señor? Leímos su palabra, meditamos y pedimos fuerzas para llevarla a cabo. ¿Apartamos tiempo para estar a solas con Papá Dios en oración? Le pasó al pueblo de Israel. ¿Nos podría pasar también a nosotros? ¿Por qué Moisés nombra una tras otra ocasión haciendo referencia a la rebeldía de Israel? Porque tenía el propósito de mostrar que el primer y más grande pecado es que era un pueblo rebelde de corazón. Y podemos decir, ¿qué tiene que ver eso conmigo? El verdadero ídolo que debemos vigilar es el corazón que busca vivir para sí mismo. El verdadero ídolo que debemos vigilar es el corazón que busca vivir para sí mismo. Dice el verso 25 que Moisés oró porque Jehová los iba a destruir. Moisés temía algo y no es el infierno, pues esto queda restado ante la ira de Dios, y esto era lo que verdaderamente temía Moisés. ¿Qué temes? ¿El infierno? ¿O no obedecer su mandato y abandonar su camino? Pareciera ser lo mismo, pero no lo es. Dice las Escrituras en 2 Pedro capítulo 2, verso 21 y 22.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Parece duro, ¿no? Sí lo es, porque si nos vamos al título que le pusieron a este pasaje de 2 Pedro 2, justamente estos son los falsos profetas y los falsos maestros. He ahí la diferencia. Sin embargo, en el nombre de Jesús, esta no es tu historia ni mi historia. Amén. Permítame relatarles una ilustración. Cierto pastor estaba hablando a un grupo de estudiantes acerca de la obra de Cristo en favor del hombre, y usó la ilustración de un juez que tuvo que tratar el caso de su propio hijo, quien había sido acusado de conducir en forma negligente. No era el pastor Américo. Chiste, lo aprecio mucho el pastor Américo. Bueno, la acusación era fácil para confirmar tal castigo, por lo que el juez aplicó la multa más elevada que la ley le permitía. Luego dio por terminada la sesión, bajó del estrado y pagó él mismo la multa de su hijo. Una jovencita que había estado escuchando muy atentamente aquella historia objetó: «Sí, pero Dios no puede bajarse de su estrado». El pastor le respondió con entusiasmo: «Usted me ha dado la mejor ilustración de la personificación de Dios, porque Jesús, que es verdaderamente Dios, dejó su trono, bajó de su estrado y tomó la naturaleza humana para pagar la deuda de sus hijos extraviados». ¿Sabe por qué Moisés se dirigió a Dios para implorar perdón sobre Israel? ¿Por qué intercedió por el pueblo? Porque confiaba en la misericordia de Dios. Aunque Dios castiga el pecado, no alcanzamos a comprender lo maravilloso que Él es. Su misericordia se extiende hacia usted, hermano, hermana, y hacia mí, así como Él ofreció su misericordia a Israel. Y Moisés dice en el verso 19: «Pero el Señor me escuchó una vez más». Esta historia que les relaté del juez que trató el caso de su propio hijo nos recuerda a Jesús, tomando forma humana y despojándose de todo para pagar nuestra deuda. Ciertamente hay una diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, y es que los israelitas fueron elegidos como pueblo y durante el proceso se alejaron del camino que el Señor mandó. Nosotros nacimos alejados. Qué diferencia, ¿no? Pero también una gran bendición, porque vivimos en el tiempo de mayor regalo divino, porque Moisés intercedió en la ley y Cristo intercede por nosotros en este tiempo de gracia. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Confesar los pecados en una situación de desesperación, pidiendo por su misericordia, renueva el pacto. Si sientes que te alejaste del camino, renueva tu pacto, pues los hijos de Dios que interceden por las personas es para que el pecador vuelva al camino del Señor. Dios no busca castigar, es más, espera que todos procedan al arrepentimiento, que renueven el pacto que Él ya lo estableció. Su misericordia es nueva cada mañana y te espera con los brazos abiertos. Concluyo con una oración. Señor, cuán grande sos. No nos das lo que merecemos y nos das lo que no merecemos. Misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Sé que en ocasiones desvío mi caminar. Tomo aquellos atajos que brillan ante mis ojos, pero solo satisfacen mi carne. Perdón, Señor. Gracias por tus hijos e hijas que interceden por la iglesia, que interceden por la nación, que interceden por los perdidos, por los necesitados y que también interceden por mí.
Hoy, Señor, te confieso mis pecados y renuevo el pacto que en tu Hijo Jesucristo puedo obtener en su misericordia. Gracias, Jesús, porque también intercedes por mí y abogas para que hoy pueda presentarme ante la presencia de Dios. Espíritu Santo, dame las fuerzas en mi debilidad. Ya no quiero apartarme de tu dulce palabra, de tu persona. Señor, te entregamos este día y ayúdanos a no apartarnos de tu camino y de tus mandatos. Bendecimos tu nombre, Papá, Jesucristo, Espíritu Santo. Amén.